Impresiona nada, a mí me impresiona porque es un solete de San Sebastián. Vamos a ver, empieza el streaming, lo primero que hago es saludar a los que estáis en internet, porque vamos a vivir entre vosotros y nosotros la celebración de algo importante que es el amor a la lectura, el amor a los libros. Ángel Gabilondo acaba de publicar este libro, un libro pequeño, pero el pot petit té la bona confitura, o sea que aquí hay mucho que leer, que se llama Darse a la lectura. Ángel es hermano de Iñaki, no tenéis más que mirarle porque se parecen mucho, incluso los ojos del mismo color que Iñaki. ¿Sí se parece? Mamá, por favor, se parece a Iñaki, te lo habrán dicho toda la vida. Ángel, ¿sí o no? No veo que eso sea esta cuestión. Pero sí. No empieces a estar antipático conmigo que me voy, ¿eh? Pero claro, si empezamos ya con borderías... Sí, somos los dos hijos de José Ignacio y de María Luisa. Y esto es la cosa más importante que nos ha pasado en la vida, porque nosotros somos muchos hermanos y se habla a veces de eso, pero yo creo que de quienes hay que hablar es de mis padres. Ah. Alguna vez, hace poco ocurrió en un acto y en Pamplona me contaban otro de mis hermanos, Luis, que es médico, estaba hablando y antes había hablado uno diciendo que el verdadero modelo de educación era el de Finlandia. Y uno de los presentes, muy amable, dijo, no, a mí lo que me interesa saber es quiénes eran sus padres, porque aquí el modelo de educación es el de sus padres, no el de Finlandia. Y lo sentimos familiarmente como un piropo enorme, ¿no? Y por eso siempre decimos Iñaki y yo que somos hijos de José Ignacio y de María Luisa. Así que esta es mi presentación hoy aquí, el hijo de José Ignacio y de María Luisa como Iñaki. Muy bien, pues además de hijo de José Ignacio de María Luisa, tiene parte catalana porque María Luisa se llamaba Pujol y él se llama Ángel Gabilondo Pujol. Nació en San Sebastián, pero vive en Madrid y, como os decía antes de que llegara, es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma, de la que fue rector también. Fue presidente de la Conferencia de Rectores. Todo esto lo digo porque tiene mucha experiencia en el mundo de la educación, pero no solo en el mundo de la educación. De hecho, Zapatero le pidió ser ministro de Educación. Él es filósofo y dice que considera la filosofía, lo dice aquí en el prólogo, en la contraportada del libro, un modo de saber y una forma de vida, y se ha ocupado singularmente del lenguaje, de la palabra y de la voluntad de decir, en su dimensión más íntima y más pública. Tiene varios libros publicados, muchos libros publicados, vaya, los podréis ver, pero hay uno que quiero entresacar y no digo por qué, simplemente digo que hay uno que se titula Menos que palabras. Yo lo que quiero en primer lugar es compartir con ustedes, con vosotros, con vosotras, la pasión y el amor por la palabra. Yo creo que en un mundo tan complicado y difícil, cuando hay gente que lo está pasando muy mal, puede parecer extravagante que nos reunamos una tarde aquí a hablar de libros. Dice, oye, con los problemas que hay, ¿no? Ponerse a hablar de libros. Pero yo creo que hay que amar la palabra y que la palabra hace el mundo mejor. Aristóteles decía que se distinguían los animales de los hombres en que los animales tienen voz y los hombres, las mujeres, tienen la palabra. Y que la voz sirve para expresar el gusto, el disgusto, el placer, el displacer, pero que la palabra sirve para manifestar lo justo y lo injusto, lo conveniente y lo inconveniente. Entonces yo creo que a veces olvidamos la palabra, descuidamos la palabra, y ahora voy a decir una cosa que me va a dar mucho miedo para toda la tarde, pero la voy a decir, que es que una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. O sea, da miedo seguir hablando, pero... ¿Por qué? Porque a ver si decimos alguna palabra desajustada. No, es que las palabras tienen que ser las palabras justas.
cuidadas, cuidadosas. A veces hacemos daños de palabra, a veces tenemos dolores de palabra, ¿no? Nos duelen las palabras, ¿no? Y bueno, las palabras son lo de menos. Bueno, y ahora sí que voy a contar la anécdota que no es muy poética, pero es muy verdadera. En un pueblo de Cuenca, y perdonen que tendré que decir una palabra malsonante, que en este contexto no sonará así, porque es la que se dijo, ¿no? Y estaban dos discutiendo, y se enfadaron mucho, y era un bar. Y uno le dijo al otro, oye, aquí va a haber más que hostias. Dice, aquí va a haber palabras. A mí me sorprendió mucho la expresión. Y luego les pregunté cuando ya estaban más serenos que qué pasaba. Y dice, bueno, si nos pegamos, nos empujamos, cosas de chavales. Pero como digamos una palabra, esto se guarda durante generaciones. Así que lo primero que quería decir aquí pues, es que cuidado con las palabras. Las palabras aman, las palabras matan, las palabras hacen. Y alguno dice, bueno, da lo mismo. Bueno, da lo mismo salvo que te digan culpable, por ejemplo. Es una palabra que molesta. O, por ejemplo, benigno. Cuando te dicen benigno, como que te dan una alegría. Alguno dirá, bueno, es una palabra, sí, pero a mí se me ocurre otra peor, maligno, por ejemplo. Así que este acto, que es un acto de amor a los libros y a la lectura, es también una reivindicación en un mundo difícil, lleno de injusticias, de miserias y de ignorancia, una reivindicación de la palabra. Bravo. Cuando Montse Bernat, Montse Serrano, yo le llamo siempre Bernat porque para mí es Montse Bernat, pero en realidad se llama Montse Serrano, nos pidió que le ayudáramos para rehabilitar lo que ahora estáis viendo, que es esta librería, nos ofreció un tesoro, porque ofreció la oportunidad de participar en esta aventura de las palabras, que al fin y al cabo es lo que es esta librería, por encima de todo. Y hoy estoy especialmente contenta, Ángel, de que tú puedas entender lo que yo te venía explicando en el tren, que es cómo amamos esto, la importancia del trabajo voluntario. Aquí hay 2 personas que cobran, 3, porque en el bar alguna más, pero lo que es la librería, 2 personas. El resto que trabajan y mucho son voluntarios. Es otra palabra, yo creo que cargada de contenido en este momento. Y quiero reivindicar su trabajo, quiero agradecer su trabajo a todos los que lo hacen, porque sin eso no podríamos estar hablando de tu libro, Darse a la lectura. Bueno, yo quiero decir que a veces nos preguntan, ¿cuál es la palabra que más te gusta en tu lengua, en castellano, en catalán, o lo que sea? ¿Cuál es la palabra? Y yo he solido decir que la palabra gracias. Y además la digo por una cosa un poco egoísta, que es que yo creo que las gracias que uno tiene son las gracias que uno da. Así que cuando uno da gracias, él es el agraciado, como tú lo has hecho. Lo que quería también es dar muchas gracias a Mas Bernat por esta hospitalidad, por dejarnos este espacio. Y la verdad es que al dar las gracias yo también me encuentro mejor. Ya sabéis que yo soy un poco tocapelotas, no puedo estar aquí con el peloteo, todo le damos las gracias y qué buenos somos, sino que siempre tengo que poner un poquito de peros a la situación. Y entonces quiero tirar de las orejas, o de los no sé qué tirarle, porque le tiraría de otro sitio, pero vamos a dejarlo en orejas, a los de tu editorial. ¿Hay alguien del editorial RBA esta tarde aquí? Lo digo más que nada para que tome nota, porque lo que voy a decir se lo puede decir a sus jefes y así hacemos el camino más corto. La editorial RBA ha publicado el libro de Darse a la lectura, libro del que yo el otro día en televisión, delante de más de 3 millones de espectadores, hablé, se lo regalé a Jorge Javier y lo hice por afecto a Ángel y afecto a la familia Gabilondo, porque a mí no me une absolutamente nada, ni a RBA, ni nada de nada. O sea, me da igual hablar de un libro que de otro. Igual que hablé en Gran Hermano del libro de Almudena, hablé de este libro. Y a continuación me dijeron en la librería, oye, que los de la editorial han dicho que no van a pagar los billetes para que vengáis a presentar el libro. O sea, que la editorial RBA no ha pagado un duro para que estemos aquí nosotros. Que os quede claro, lo digo para que agradezcamos al patrocinador. Claro, es que ahora vamos a hablar de quién ha hecho posible que estemos aquí.
Monse, ¿quién ha pagado el billete del AVE de nosotros? Es que estas cosas tienen importancia, ¿me comprendéis? O sea, igual que el día que presenté el libro de Gran Hermano, conté que ningún editorial español había querido publicar el libro porque decían, pero si ese libro lo van a leer gente que no sabe leer, ¿os acordáis, no? Pues hoy quiero todo esto. Entonces, dime, gracias a quién estamos aquí. Nos hemos encontrado, Mercedes, tú y yo, con un alma gemela que es Rak Fenech, ¿no? Que dirige el Pedralbes Centre. Y en el momento que le dije, Rat, me tienes que ayudar, estamos en un fregado de mucho cuidado, yo quiero tener a Ángel en la librería, ayúdame. Y me dijo, sí, adelante. O sea... Pedralbes Center. Sí. Hay que ir a comprar allí todo el rato. Hay que ir a Pedralbes Center, siempre que podáis, Pedralbes Center. Porque mira, esto sí que es básico en la vida. Ángel, ¿qué te parece esto? Me parece muy bien. Pero también puedo decir que el RBA se ha portado muy bien conmigo y no tengo más que palabras de agradecimiento, pero comprendo muy bien lo que dices y lo encuentro en sentido. Así que a Pedralbes Center, muchísimas gracias. Bien, pues dicho ya lo que tal, esta presentación no va a ser una presentación al uso, porque yo no creo en el rollo, creo más en las preguntas de la gente. Bueno, pues me ven a esto, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? O sea, me ven la parte más importante. Yo no grito. ¿Cómo tengo que hablar? A ver. Es que ya, que me tengas que enseñar tú a mí a hablar, de verdad, con la edad que tengo. Bueno, haré lo posible para que no se enfade nadie, no me moveré. Me quedaré quieta, parada. Ángel, lo siento, de verdad. No hay ningún problema. Estas violencias, de verdad, no, yo no sé nada. No siento violencia. No sientes, ¿verdad? No. Bueno, pues ya me has quitado lo que iba a decir de la cabeza. Pero yo puedo decir alguna cosa. Pues venga. A mí me parece un libro está entre otros libros. El libro está con los demás aquí, por tanto, más que hablar del libro, sinceramente, yo prefiero que hablemos de la lectura, de los libros y demás. Los libros hablan entre ellos. Ovidio dice que los libros se dicen cosas. Solo en Toys R Us los juguetes juegan. Los libros están muy bien juntitos y cuando a Ovidio le desterraron, le echaron el relegatus in perpetuum, él dice que el verdadero exilio es cuando te separan de tus libros. Si te separan de tus libros ya tú no sabes ni qué decir, ni qué hacer, ni quién ser. Y entonces les escribe como una carta a los libros y les dice, hay libros, queridos míos, que estaréis tan juntitos que os diréis. Seguro que quienes colocan estos libros, cuando vienen por la mañana notarán que se han movido de sitio. Algunos incluso no lo encontrarán, porque los libros hacen cosas de noche. Y por eso yo me siento muy feliz de que este libro esté junto a los demás libros, compartiendo con ellos este espacio maravilloso que es el espacio de los lectores y de las lecturas. Así que hablemos de la lectura, hablemos de los libros y yo más que hablar de este libro lo que sí quiero es leer solo una frase de él y es como empieza. Y dice, si no se abre, este libro tiene las páginas en blanco. Si no se lee, no está en verdad escrito. Solo la consideración de la lectura de alguien liberará lo que quepa decirse del ojo en blanco sin mirada. Yo creo que sin lectores, quería decirle que va por ustedes, que va por vosotros, que el libro se escribe de verdad cuando se lee, que el autor no es sino un primer lector y que el lector es el verdadero autor. Así que el lector, con sus sentimientos, con sus emociones, con sus pasiones, con su experiencia de vida, reescribe el libro. Tanto que le acaba haciendo decir cosas estupendas, que es mi esperanza, que el autor nunca imaginó. Así que espero que escriban ustedes bien este libro, por favor. Ya me he acordado de lo que iba a decir antes, y es que todos tenéis la palabra, todos los que estáis aquí delante. Si alguno quiere intervenir o preguntar, etcétera, nosotros podemos hablar y yo estoy preparada para poder hacerle a Ángel una entrevista.
como sea necesario, pero confío más en vosotros, confío más en vuestra curiosidad y por lo tanto lo digo desde ahora mismo, que han pasado muy pocos minutos desde la presentación, que vuestra es la palabra, que tenéis simplemente que levantar la mano y que alguien os llevará el micrófono. Este libro, mientras no levantáis, pues yo sigo, ¿no? Este libro es curioso. Ángel Gabilondo tiene un blog, que venía yo en el tren con él leyéndolo, que os lo he recomendado antes de que llegara, El salto del ángel. Y en la última entrega, el último post de ese blog, habla de los profesores. Aquí hay varios profesores, que yo sepa, hay gente que ha venido en son de paz, no porque tú hayas sido ministro de Educación y te vayan a poner a parir, sino que han venido por curiosidad y tal y cual. Y yo les he pedido, por favor, que hagan alguna pregunta. Yo en el blog de hoy, y voy a acudir al blog en vez de al libro, hay una frase que me ha gustado muchísimo que dices: enseñar es un encuentro. Un buen profesor es un regalo. Y dices, creo que pone aquí crear, dedicación y paciencia cuando nosotros, los profesores, no somos capaces ni parecemos dispuestos a propiciarlo, es difícil. Desarróllame un poquito esto, que es la parte tuya de profesor. Es que la palabra profesor es una palabra muy curiosa, porque es una profesión cuyo nombre consiste en llamarse la profesión que profesas, que es la de ser profesor. Entonces es una cosa muy interesante. El nombre de esta profesión es la profesión de profesar lo que profesas, que es ser profesor. Y el nombre es así porque exige un compromiso, una entrega extraordinaria. Yo creo que a veces a los profesores les pedimos mucho y los dejamos un poco solos. En situaciones muy difíciles, y ahora lo son, pues yo lo que quería también reconocer su labor y decirles, aunque les parezca otra cosa, que no están solos, que es toda la comunidad educativa, toda la sociedad la que reconoce lo que hacen. Y como estoy seguro de que todo el día les están agradeciendo lo que hacen, por si acaso no es así, yo lo que he pensado es que a veces hay que decirles que nos fijamos lo que hacen. A los maestros, con permiso de la academia, a las maestras, a los profesores y a las profesoras, yo creo que hay que decirles a veces que no podemos pedirles a ellos comprensión y paciencia mientras nosotros no parecemos dársela. Y por eso es lo que quería decir. Que muchísimas gracias por su labor y que educamos toda la sociedad. Y educamos también por nuestra forma de vida. Porque hemos estado defendiendo unos valores, una escala de valores, unos modelos. Lo voy a decir grecolatinamente. La defensa de los poderes, las riquezas y el éxito de cualquier manera y a cualquier precio. Y luego les decimos, es que los jóvenes de hoy no tienen valores. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué tal andamos? Porque tenemos una cierta tendencia a olvidar que los valores también son contagiosos. Que educar es muy contagioso, se educa por ósmosis. Y que a veces lo que peor educa son nuestra forma de vida y nuestros valores. Y yo les quería decir a los profesores que tienen que hacer todo lo que puedan, pero que no les vamos a cargar sobre sus espaldas los valores, las convicciones y los principios que son tarea de toda la sociedad. Esto es lo que quería decir. Sí, muchas gracias. Aquí hay una petición de palabra, aquí hay otra y aquí, bueno, como tú estás muy cerca del micrófono, te lo doy. Hola Mercedes, buenas tardes. Hola Ángel, encantada de que estéis aquí. Una cosa que decías antes es que los libros hablan entre sí, que son como seres vivientes que están en la Mas Bernat o en la casa, en la librería. Y una de las cosas que te quería preguntar es, todos los seres vivientes tienen un nombre y tu libro tiene un nombre. ¿Por qué tu libro se llama Darse a la lectura? Porque hay cosas que solo se tienen si se dan. Alguno dirá, pero ¿cómo es esto posible? Sí, hay cosas que solo se tienen si se dan. Por ejemplo, hay algunos que quieren aprender a nadar leyendo libros de natación.
Y yo no estoy en contra de leer libros de natación, pero a veces hay que tirarse al agua. Hay algunos que creen que el amor, por ejemplo, si lo das, pues que lo pierdes, ¿no? Pero es que el amor solo lo tienes cuando lo das. Y yo creo que la lectura, uno dice, es que no me gusta leer, y dice, eso sí, no he probado nunca, pero es que no me gusta. Pero es que en la entrega es cuando a veces brilla y se iluminan algunas cosas, como ocurre en la vida y como ocurre en el amor. Y la lectura lo que está pidiendo es una entrega. Ahora, también hay que saber dejar algo. Y a veces la entrega consiste en decir, este libro no me gusta, y saberlo dejar. Y saber que ahí ya no creces y que no te aporta. Hay algunos que tienen una mala conciencia horrible y les oigo hablar de los libros y me da como pena. Ya solo me quedan 342 páginas. Pero lo viven como un sufrimiento y cuando se les oye como suspirar de alivio. Digo, pues no pasa nada. Si hay muchos libros y algunos es posible que nos muramos sin leerlos y no ocurre nada. También entregarse es saber dejar. Y yo lo único que decía que el darse, bueno, algunos se dan a otras cosas, a la bebida, pues yo digo que la expresión darse a la lectura tiene también esta cosa coloquial, de una vida entregada y dada a la lectura. Pero, repito, lo que quería decir es que hay cosas que solo se tienen cuando se dan y hay cosas que solo se reciben cuando se entregan, cuando uno se entrega a ellas. Y cuando te entregas a algo, a veces recibes mucho más de lo que das. Así que este es un libro egoísta. Yo lo he escrito para ser querido. Secreto, acabas de decir el secreto. Ha escrito para ser querido. Ese es el secreto de todos nosotros. Todo lo que hacemos, aunque no seamos conscientes, lo hacemos para que nos quieran. Desde pequeños, los niños, a mayores, a muy mayores, todo por un cachito de amor. También para darlo, porque si no parece que esto es un gesto de egoísmo, ¿no? Era un gesto de necesidad, no de egoísmo. Da la sensación de que tú escribiste este libro de darse la lectura cuando dejaste de ser ministro en vez de darte al alcohol, ¿no? No, no. No, lo que ocurrió fue que en una presentación de esta editorial, de una colección de libros sobre filosofía, y pues yo hablé 5 o 7 minutos de la lectura. Y estaba allí el presidente, el director de la editorial, y me dijo, pero ¿por qué no hablas un poquito más de esto? Yo aquel día, como era una colección de gredos, de libros de filosofía que eran azul marino, hablé también del color azul marino y dije algunas cosas del color azul marino que luego no he contado aquí, pero eran un poco íntimas. Pero se pueden resumir en que a mi madre dice que todo hombre debe tener un jersey azul marino. O sea que no entiende cómo puede haber un hombre que no tenga un jersey azul marino. Así que estoy seguro que todos los hombres aquí tienen un jersey azul marino. Pero de esto hablaríamos otro día. Lo que sí ocurrió es que después de hablar allí 7 minutos, vino el director y el presidente y me dijo, ¿por qué no escribes esto un poco más largo? Y en vez de hablar 7 minutos, pues haces un libro que decía un elogio de la lectura. Y querían llamarlo así, elogio de la lectura. A mí el título me sonaba el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam, que se llama así, y preferí buscar este otro nombre. Pero es una cosa escrita específicamente no para no darme a otras cosas, sino porque la lectura me ha dado en la vida algo que nunca sabría describir. Me ha cuidado con una mano tan amorosa, me ha dado fuerzas cuando no tenía, me ha dado razones cuando no tenía también, y por eso yo me veía la necesidad de corresponder públicamente a lo que tantas fuerzas y tantas razones me había dado. Me ha dado también compañía en muchos momentos, y me ha dado también desafíos. Porque uno dónde encuentra fuerzas, es que a mí esto me interesaría mucho, no que me preguntaran, sino que me dijeran, ¿dónde se encuentran las fuerzas? Algunos dicen, unos cierran los ojos, aprietan los puños y ahí sacan... Yo es que cerrando los ojos y apretando los puños no sé eso lo que me pasa. Y lo que sí creo es que la lectura nos aporta mucho para vivir. Es una forma de vivir. Unos dicen, no,
es como una ocupación de tiempo libre. Y como no tienen nada que hacer, han venido ustedes esta tarde aquí. Oiga, estoy seguro que ustedes tienen mucho que hacer. Pero entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Con la cantidad de cosas que han debido dejar de hacer. Porque esto no es un sucedáneo de la vida, esta es una forma de vivir. Esto no es un complemento para ratos libres desocupados. Esto es una forma de vivir la vida, no una forma de rellenar el tiempo sin sentido. Y esto es lo que yo digo que pasa con la lectura. Que la lectura es una forma de vida. Es como si uno dijera, bueno, voy a vivir todo el día hasta las 8, de 8 a 9 leo y luego me duermo para olvidar. Oiga, pero es que de 8 a 9 leo, para mí esto también forma parte del vivir. Y además no hace falta leer, esto también lo diría en otro momento, pero me interesa más la gente que lee con intensidad y la gente que lee, entendámonos, vorazmente mucho. Yo creo que es más el estilo del lector, no solo del escritor, el modo en que uno lee, que la cantidad de lo que lee. Hombre, si puede hacerlo de un modo agradable y encima mucho, pero es que a algunos les veo que devoran libros. Que llevo 8 este mes. Digo, pues muy bien, pero si esto de poner con una tiza los palotes lo que uno ha hecho a la semana, se aplicaba antes a otras cosas. Yo lo que creo es que hay que leer intensamente. A veces eso es un poema, a veces es un relato, a veces es un ensayo, a veces son 3 páginas y ya uno tiene suficiente. Esto es como la nutrición o como el ejercicio. 800 kilómetros, digo, veo a algunos desaforados por ahí haciendo 800 kilómetros. Digo, igual es más interesante hacer ejercicio razonable que devorar. Por eso defiendo la intensidad, el cuidado, el hacerlo demorándose, disfrutando, más que la voracidad. ¡Qué gozada! ¡Qué placer de escuchar, ¿eh? ¡Qué regalo de la librería Mas Bernat! Montse, estas cosas no solamente nos pueden pasar a nosotros. Porque yo te estaba escuchando rodeada de los cuadros, de las rosas, de los libros, de los amigos, de los que nos acabáis de conocer. Y estas palabras tuyas que, perdona, pero ahora te voy a hacer un poco la pelota. Hablas muy bien, Gabilondo. Sobre todo que has dicho cosas, por ejemplo, para mí, ahora voy a dar la palabra, ¿eh? Has dicho, es una forma de vivir la vida, la lectura. Lo del jersey azul marino lo hablaremos con calma porque escribiré sobre él, porque me parece precioso. Saber dejar un libro. Yo les doy 50 páginas, ¿tú? No lo sé. No lo sé. También leemos un poco tipo zapping, ¿no? Porque a veces tenemos varios libros a la vez. Yo tengo un capitulillo que titulo la mesilla como biblioteca, ¿no? Y yo creo que todos tenemos en la mesilla, o podríamos tener algún libro. Y la mesilla es como un botiquín de emergencia, una especie de mini sanatorio. Y cuando según va uno teniendo edad, enseguida tiene algunas medicinas, un vasito de agua, no sé, un teléfono móvil, unas gafas, algún libro por ahí, algunas cosas más. Podría hacer un listado, pero yo tengo la sensación de que es un botiquín de emergencia para poder dormir. O sea, yo ya tengo ahí a mano lo que alivia mi espíritu, mi cuerpo, mi vida. Y entre estos siempre hay unos libros. Y algunos me dicen, yo siempre tengo unos libros. Por supuesto no leo ninguno de estos, pero es que me da como compañía, como si fuera el osito de peluche para poder dormir, tener unos libros al lado, ¿no? Por si acaso me despierto y abro algún libro por una página. Alguno me ha dicho, no, también yo a veces tengo una libreta y pongo alguna nota, algo que yo acuerdo que se me olvida, que me parece de noche decisivo, luego leo por la mañana y digo, pues era una tontería, pero de noche, es que de noche las cosas tienen una intensidad. Y lo que decía de estos libros que están cerca en la mesilla, hay que elegir mucho esa compañía, hay que elegir con quién se va uno a la cama, ¿no? Y esos libros de la mesilla creo que son muy enternecedores. Y no hay que poner libros que haya que leerse 400 páginas, sino prueben a poner algún libro de poemas de vez en cuando, a ver qué pasa. O un ensayo, un cuento breve, un relato. Prueben a ver qué pasa. Y aunque no lo lean, les aseguro que acompaña. Has hablado de Erasmo de Rotterdam y yo me he acordado de Stefan Zweig porque es un autor que en la librería tenemos por todas las esquinas. Entre otras biografías escribió la de Erasmo de Rotterdam
y yo os la recomiendo fervientemente. De un libro vamos a otro, eso es mucho, también me gusta mucho. Adelante, Ana, cuando quieras. Sí. Hola, me llamo Gloria de Pallejà y quisiera hacer una pregunta al exministro y, por supuesto, al escritor. Yo estudié en un colegio público alemán y una de las asignaturas que yo creo fue más importante en mi vida fue la llamada servicios a la comunidad. Consistía, entre otras cosas, podías elegir ir a leer libros a la gente que no puede leer, bien porque es mayor o no sabe leer o porque eran ciegos. Eso produjo en mí un efecto de amor a la lectura, no solo a leerla, sino a compartirla y a producir todo eso que usted estaba hablando. ¿No cree que sería importante que en la educación en España se incluyera unos servicios a la comunidad en todos los sentidos, desde borrar grafitis en las paredes hasta la lectura a personas que por razones ya no pueden leer, o a niños en los hospitales o personas en los hospitales, como créditos para estar maduro, para entrar en una universidad? Pienso que el amor a la lectura en la gente de generaciones actuales, tan vinculadas a los nuevos medios, está decayendo porque desde la escuela es muy difícil transmitir este amor. Quizás una vía sería a través de la educación y compartiendo la lectura. Y termino diciendo que hace muy poco tiempo alguien intentó conquistarme diciéndome la cosa más maravillosa que me han dicho, y fue: me encantaría que algún día pudiéramos mezclar tus libros y los míos en la misma biblioteca. Ya, Meronena, qué cosa más bonita. A mí me pasó al contrario cuando me separé. Él se llevó sus libros y yo me quedé los míos. Sí, no, a veces también se mezclan los libros porque los dos los llevan al mismo librero a venderlos. Pero yo lo que sí es cierto que aquí hay un capítulo que se titula Léeme un rato, léeme un rato. Y si alguien nos ha leído algo alguna vez, no lo olvidamos nunca, ¿eh? Nunca. No nos acordamos a veces de qué nos ha leído, pero sí nos acordamos que nos ha leído. Ocurre como el reír juntos. Reír juntos es una experiencia maravillosa, amorosa, fantástica. Si ustedes viven con alguien y llevan muchos años sin reírse juntos, bueno, ya tienen sus conclusiones. Pero yo lo que digo es que leer a alguien es extraordinario, extraordinario. O que te lea alguien. Hay muchos que no han visto nunca a su padre con un libro en las manos, o a su madre con un libro en las manos, jamás, en toda su vida. Pero quienes lo han visto tienen una imagen ahí del... Si te ha leído alguien a veces algo, no hace falta ser un niño, muchas parejas se leen uno al otro cosas. Mira, 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 y se cuentan lo que han encontrado, ¿no? Y es verdad que la experiencia de leer en público, de leer en alto, es una experiencia de enorme sabiduría. Saber leer es casi una de las tareas más importantes educativas, que es aprender a hablar, a leer y a escribir. Y un par de idiomas tampoco viene mal, pero vamos a empezar por aprender a hablar, leer y escribir. Y aprender a hablar y leer y escribir es una cosa difícil. Miren, los romanos, por ejemplo, escribían todo seguido, ¿no? Sin puntos, ni comas, ni cortando las palabras, todo seguido. Si uno encuentra un texto de estos primeros, de los primeros textos en latín, el problema es como cuando oyes otro idioma que no conoces bien, que lo que te cuesta es casi cortar las palabras al oírlo. Si te lo dan escrito, dices así, pero es que no lo oyes porque no lo cortas bien. Entonces había unos que eran los lectores. Y los lectores eran los que sabían, cuando les daban todo seguido, saber cortar, saber entonar, saber poner ritmos, que es respirar las palabras. Y saber hacer eso es como si tuviera la complicidad de respirar con otro un aire común. Yo recuerdo que José Ángel Valente un día en una conferencia, estaba ya mayor, murió de una enfermedad de los pulmones,
y se puso a leer un poema suyo. Y yo creía que se moría, allí mismo. Y lo leía y al acabar de leer hacía con un agobio y me dijo, es que prefiero que me pase lo que sea que no hacer bien las pausas. Y le dije, madre mía. Pero aquel mismo día en la cena me contó que María Zambrano tenía una máquina de escribir y que esa máquina de escribir hacía mucho ruido. Trique, 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 tra, mecánica de estas. Y que le regalaron una que ya no era mecánica, sino que era eléctrica. Y escribía y era... Dice, la deseché. Es que es imposible escribir si no oyes a la vez tic, tac, tra, tra, tic, tac. Es decir, un ritmo interior. Y el ritmo siempre es el ritmo del corazón, el ritmo de la sangre, eso lo decía Aristóteles, y el ritmo de la vida. De tal manera que cuando uno te lee, es como si sintonizaras su ritmo, los ritmos cardíacos. Yo no digo que leer cure las enfermedades del corazón, pero podríamos probar. Lo que sí está claro es que al leer con alguien sintoniza no solo los libros, sino el compás y los corazones de la vida de alguien. Leer a un enfermo es bueno para la salud. Leer a alguien que no puede leer a un niño, leer con otro. Todo esto produce una sintonía y una complicidad tan grande que une afectivamente, sensitivamente, sensualmente y une incluso la salud de uno. Y creo que es bueno para la salud. Yo no tengo esas experiencias de qué ocurre con los libros, pero sí digo una cosa. El modelo este del que hablaba es el modelo de una casa con libros, que ahora empieza a ser modificado por casas sin libros. Yo he ido a casas donde no hay libros, pero antes cuando no había libros les daba un poco como pudor, y entonces se compraban enciclopedias, muchas enciclopedias, que era un poco triste, ¿no? Ahora lo que queda elegante es no tener ningún libro porque todo ya está en otro sitio. En otro sitio. Y sin embargo, para algunos de nosotros, que respetamos esas nuevas tecnologías muchísimo y además las valoramos y creo que nos van a aportar mucho si lo hacemos bien, una casa es un lugar con libros. Tú decías libros, flores, cuadros. Yo es que no me imagino una casa que no esté rodeada de libros. Poco, casi diría que los libros que uno tiene tienen mucho que ver con quién es. Yo les decía a veces a los estudiantes, no compréis cualquier cosa, ir haciendo vuestra pequeña biblioteca. Y cuando tengáis 50 años, miréis vuestros libros y sean un poco también vuestra vida, ¿no? Los libros que han tejido vuestra piel y vuestra vida, ¿no? Ir eligiendo cada uno, ir queriendo cada uno. Y cuando esto se hace, efectivamente pasa lo que decías, que es que unir los libros de uno a otro es como unir las vidas vividas de uno y otro. Y esto sí que es bueno. Ahora, desde el punto de vista pedagógico, que los servicios a la comunidad sean la lectura a otros, yo creo que ya empieza cada vez más a haber estos servicios a la comunidad, estos modos de buscar mediación, de resolver conflictos por la vía de servicios a la comunidad. Menos mal que esto empieza ya a crecer en algunos ámbitos. Y en los conflictos escolares también hay centros que lo que ponen es, no digo sanciones, sino servicios terapéuticos de la salud social que consiste en hacerle a uno que se implique en los asuntos comunitarios, ¿no? Y bueno, esto sí me parece también atractivo, pero es cierto que en la educación española queremos meter un poco todo, educación vial, educación para la salud, educación para la gastronómica, educación... y me parece bien, pero lo tenemos que hacer un poco entre todos y ir seleccionando qué es mejor hacer. Yo sí creo que educar para la vida en común es una de las tareas fundamentales de la educación y que desde luego la lectura es el modo de ingresar en un espacio común. Quien no lee no es diferente. Quien no lee es indiferente. Quien no lee no es diferente. Quien no lee es indiferente.
Adelante, por aquí tengo otra pregunta. Gracias. Ahora sí. Yo quería preguntarle cuáles son las palabras que a usted más los marcaron como persona en su paso por la función pública. Primero, me gusta la palabra público. Me gusta la palabra público. Sí. Me gusta pensar en público, pensar con el público, pensar qué es lo público y desde luego saber que público no quiere decir de nadie. Porque es que a veces queremos que público quiere decir, como es público, esto no es de nadie. Yo he pensado que público quiere decir de todos y de cada uno, de todas y de cada una. También me interesó pensar que público no quería decir gratis. Público quería decir que lo pagaba alguien. No, pero es que a veces, es que como es público, primero, no es de nadie. Y segundo, como es público, es gratis. Y tercero, como es público, pues se puede desatender. Pues yo creo que la reivindicación de lo público, que no quiere decir del gobierno, que lo público no quiere decir del gobierno, sino que lo público quiere decir de todos y de cada uno, esta interiorización de esa palabra, pues me parece que es una interiorización que es signo de una madurez social, de una sociedad civil activa que no politiza el sentido ni ideologiza de lo público, sino que reivindica lo que es común. Yo creo que vivimos en un tiempo donde hay mucho aislamiento, mucho individualismo y mucho egoísmo, y la reivindicación de lo común, de lo colectivo y de lo público, esa es una palabra que me ha interesado. También me ha interesado la palabra social. No, repito, no en una dimensión ideológica, sino en la dimensión de que lo importante es la sociedad, lo importante son los ciudadanos y las ciudadanas, y si no pensamos en eso estamos equivocados. No se ha hecho los ciudadanos para la política, sino la política para los ciudadanos. Y la tercera palabra sería la palabra exactamente política, la política, una palabra maltratada también por la politiquería y por los politicastros y por los políticos, supongo, la reivindicación de la polis, es decir, de la ciudad, de los asuntos de la ciudad, de los asuntos que nos conciernen a todos. Así que son tres palabras muy poco emocionantes, quizá, pero lo político, lo público y lo social me han tocado de tal manera que yo creo que esté donde esté, me dedicaré a los asuntos políticos, públicos y sociales. Y alguno me dijo, ¿pero no era usted profesor? Y le dije, pues por eso. ¿Me Gracias. dejas que añada la palabra impotencia? Pues supongo que siempre hay una experiencia, que es la experiencia de que uno no lo puede todo. No es exactamente igual que impotencia, pero tener la humildad de reconocer de que uno no lo puede todo, que ni siquiera un gobierno lo puede todo. Esa es una experiencia que estamos viviendo ahora y es muy dura, que es la experiencia de quién tiene el poder, dónde está el poder, dónde están quienes deciden y no deciden. Yo creo, ahora voy a hacer una experiencia política que dura 15 segundos, creo que a veces se pierde antes el poder que el gobierno. Cuando has perdido el poder social, económico, político y mediático, suele ocurrir lo siguiente, que es que pierdes el gobierno. Pero mi pregunta es, ¿quiénes tienen el poder? Nosotros creíamos que los que lo tenían que tener eran los ciudadanos y las ciudadanas, eso es lo que... Pero las experiencias tan duras que estamos viviendo ahora en el mundo nos hacen poner en entredicho. Si eso es impotencia, a mí esa palabra, no sé si son por cosas freudianas, me da miedo, pero lo que sí quiero decir que es al menos la experiencia de no poderlo todo. Y la experiencia de que nos necesitamos juntos, de que nadie aislado, ni un gobierno, ni un presidente del gobierno, ni un consejo de ministros lo puede si no es un poco entre todos. Pero bueno, esto también me parece una experiencia positiva, que es la experiencia de poner en su lugar a la ciudadanía. Antes he dicho que no se ha hecho los ciudadanos para la política, sino la política para los ciudadanos. Y ahora añado otra cosa. No tiene que estar
la política al servicio de la economía, sino la economía al servicio de la política. Bueno, esto queda un poco mitinero, pero es que era la pregunta, era esa. Sí, tú con tal de ya veo, no, él con tal de salirse de reconocer que ahora me vas a hablar. ¿Qué quería, señora? Ah, mira. Pues nada, pues, ¿y qué quería? ¿Qué quería? O sea, usted nos quiere comunicar que se marcha. Que le ponga un beso, sí, claro. Ah, vale, pues adelántese, sí, sí. Mientras tanto, yo quería simplemente decir una cosa, y es que cuando yo pregunto por la impotencia de un ministro de Educación, lo hago porque en la línea de las preguntas que tú has hecho, de cuáles son las palabras que le ha podido marcar en el tiempo en que él ha sido ministro, yo no puedo dejar de pensar que Ángel Gabilondo sí tiene que haber sentido esa impotencia, siendo ministro de Educación en un país donde la educación deja muchísimo que desear, donde crea mucha impotencia, donde no hace felices a muchos niños y donde muchos profesores trabajan a uña de caballo y muchos son muy malos, otros son muy buenos y hay que matizar un poquito, porque claro, aquí no todo es... La impotencia, yo no me refería a la impotencia de un gobierno entero. Adiós, adiós. No me llamo Pilar, ¿eh? Me llamo Mercedes. No solo te me vas, sino que me llamas Pilar. Ay, mare de Déu, que se ponga bien el nieto. Impotencia de ministro de Educación, porque claro, cuando tú llegas al gobierno y vienes de la universidad, has sido responsable de cosas importantes en la universidad, tendrías tus ilusiones de decir, bueno, venga, va, a ver si consigo que la gente estudie de verdad, que aprenda de verdad, que disfrute de verdad aprendiendo. Y yo no me creo, Ángel, no me creo que tú salgas de ministro diciendo ole, 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 viva Sevilla y ole, viva Triana. No. Pero tampoco entré para salir diciendo ole, ole. Hay que ir a un sitio sabiendo que uno está de paso y que se tiene que inscribir en lo que se viene haciendo y saber que otros lo seguirán haciendo. Esto es una carrera de relevos y además se llama testígolo. Eso que se nos caía antes a los españoles en las carreras, ese palito, se llama testígolo. Testigo hay que dárselo a otros. Esto lo tenemos que hacer entre todos, hay que pensar en generaciones, son trabajos grandes y largos. Yo creo que hay alguien que ha hecho algo bien aquí, en estos últimos 30 años, y hay que decirlo. Alguien ha hecho aquí algo bien. Alguien ha hecho bien porque hace 30 años en España el 30% de los chicos no estaba escolarizado. Hace menos de 20 años había 200.000 universitarios, ahora hay 1.600.000. Alguien ha debido hacer algo bien aquí, entre todos los ciudadanos que han tenido que hacer un esfuerzo económico grande. Otra cosa es que tenemos que mejorar la calidad, es verdad. Hemos socializado y universalizado entre todos la educación y España tiene uno de los sistemas educativos más equitativos del mundo, de verdad, ¿eh? Y más inclusivos del mundo. Ahora, que hay mucho que hacer, sí. Pero yo también quiero rendir un homenaje a los que recibieron un país, a nuestros padres y abuelos, en una situación donde ir a la universidad, igual en estas generaciones, en muchas familias, es la primera vez que uno va a la universidad. Recibir un país en una situación donde no había escolarización, donde la idea del colegio era un mapa mundi y una foto detrás con el mapa de España, por no hablar de otras cosas. Y yo creo que, hombre, ahí hemos avanzado. Todos los chavales de 3 a 6 años están escolarizados en España. Es para hablar un poco bien de la educación. De 3 a 6 años, España es de los pocos países del mundo, creo que solo hay 3, que tienen todos los niños escolarizados de 3 a 6 años. No sé si uno es Finlandia y otro no estoy seguro que sea Japón, no estoy seguro. Pero lo que sí sé es que de 3 a 6 años aquí todos los niños están en la escuela. Y no es obligatorio. Ahora he pensado que igual lo que pasa es que lo hemos logrado porque no era obligatorio, que esto también es muy español. Pero quería un poco subrayar algunas cosas que se han hecho bien. Ahora, tienes razón en una cosa, en que hay mucho que hacer. Pero a los profesores, los que están trabajando y los que han trabajado, los maestros que habrán muerto dando su vida por la educación, yo quiero pensar también en ellos. En el país que recibieron y en el país que nos han dejado.
Ahora a algunos les parece que el país está muy mal. Bueno, espero que ellos lo mejoren y dentro de 30 años dé gusto verlo. Ole, ole, ole. Ole, Sevilla, ole, Triana. Ahora nos hemos metido un poquito con el PP, que eso también, no, poco. No pasa nada. Oye, si tú eres ministro socialista, lo menos que puedes hacer es meterte con el PP. Yo lo que... no es mi estilo. De hecho, nunca he hecho eso. Más bien he defendido... No he hablado nunca de eso. He defendido un acuerdo en educación. Y es lo que yo defiendo. Que pensemos en generaciones y no en elecciones y que dimos una estabilidad normativa y que nos pongamos de acuerdo en los valores fundamentales y luego ya cada uno gobierne según su identidad. Pero no es mi estilo meterme con otros, sino defender lo que creo. Y quería decir que si de algo se me acusa es de ser muy consensuador y muy defensor del acuerdo y demás. Por eso toda esta parte no lo tomen como que yo me estoy metiendo con nadie. Estaba defendiendo a los profesores. Pero si te estaba tomando el pelo, hombre. Antes de que pregunten una persona aquí y otra persona allí, quiero presentaros una joya. Este libro, Ángel, este libro es el producto de un curso que se ha hecho en la librería. Me gustaría que Montse nos explicara, porque al fin y al cabo yo me he enterado de la existencia de este libro hoy. Que tú seas la que en 2 palabras nos digas. Estoy muy orgullosa de este libro, se llama 8 niños, 8 cuentos. Hoy ha llegado a la librería y lo vamos a vender el día de Sant Jordi, el día del libro. Ahora sí, me oís mejor. Voy a tener a los niños firmando aquí, pero previamente os voy a contar de dónde sale este libro. Organicé un taller de escritura y todo el mundo para jóvenes, niños, porque en realidad la edad son de 10 a 15. Y todo el mundo se quedó muy parado de que yo hiciera, que organizara este taller. Y dije, yo tengo que conseguir mis clientes que ya son segunda generación, que continúen viniendo a la librería y que continúen viviendo la magia de la escritura, de la palabra, como dice Ángel, lo que es el mundo del libro. Para mi sorpresa, tuvimos 8 niños apuntados en el taller. No solo eso, sino que han estado viniendo cada viernes durante 2 horas a escribir estos cuentos y a dibujar. Es tal la sorpresa que yo tengo y el orgullo que el lunes los presentamos aquí en la librería. Esa es la historia de este libro. Me imagino a los chavales ensayando la firma en casa todos los días. No, sí, me encanta, pero cuando tienes esa edad, además, que rellenas páginas con la firma hasta que te salen más o menos, yo me imagino a los chavales la ilusión de que les hará firmar para que les salgan parecidas si hacen 2. ¿Quién es la...? Sí, tú, adelante. Yo. A mí, don Ángel, me gustaría hacerle unas 20 o 30 preguntas, pero si me lo permite le haré dos, así muy rápido, muy cortitas. Yo sé que escritor es el que escribe, vale, cualquiera que escriba, pero ¿a partir de cuándo uno se puede permitir tener el cartel de escritor? ¿De cuántos lectores o libros o ideas transmitidas para tener este cartelito? Y la segunda es un poco más, así es el estilo que debe ser de Mercedes, así más que es, usted es profesor, ha sido rector, ministro, escritor y filósofo, que ya... Entonces, a mí me gusta que siempre cuando usted habla tiene un tono como muy moderado, muy humilde, un poco... Y entonces a mí me gustaría saber si en una sociedad en la que parece ser que se lee poco y usted es tan buen lector, no tiene sus cotas de vanidad, sus cotitas de vanidad, su ego. Gracias. Sí, tienes razón. Para que me dijeras algo y tener el momentazo. Y me lo has dicho. No digo flojísima de calidad, que es espléndida Ya. la pregunta. Gracias. Digo que es suave para la mala leche que yo uso. Pero bueno, he conseguido el momento de uy, ¿qué va a decir? Bueno, vamos a ver. Primero, yo no me considero escritor. Primero que tengo que decir, yo escribo libros. Ser escritor es una cosa distinta de escribir libros. Porque yo he visto algunas veces que a algunas personas que salen por ahí y ponen no sé qué y escritor. Pero esto de ser escritor es un título que se da uno a sí mismo. Escritor no es el que escribe libros. Luego veremos
o trataré de decir lo que pienso. Segundo, yo no me considero filósofo. O sea, ir de filósofo por la vida me parece un peligro público, vamos. Yo soy profesor de filosofía. Lo de eso de que eres o no filósofo, eso dirán otros y ya veremos cuándo y qué. Esto no es ningún gesto de humildad. Esto es un gesto de reconocimiento de lo que uno es. A mí me parece que ser escritor es una forma de vida, una forma de relacionarse con las palabras, una forma de vivir las palabras y una forma también determinada de hacer de esto una razón de tu vivir, que estás permanentemente vinculado con la escritura. Yo no estoy permanentemente en esa relación y por tanto me gustaría, porque si no en España hay 6 millones de escritores. Yo no es el país que tiene más escritores por metro cuadrado porque cualquiera escribe enseguida un libro y me parece bien, ¿eh? No tengo nada contra que se escriban, pero vamos a preservar un poco la palabra escritor y emplearla menos veces y con más humildad. Bueno, con esto quiero decir que a mí me gusta la sencillez, no la simpleza. He dicho alguna vez que ser sencillo es una cualidad y ser simple no. A mí que me llamen sencillo me encantaría. Ahora que me digan simple ya me pone más de los nervios. No es lo que se me ha dicho. Pero lo que creo es que para ser sencillo uno necesita toda una vida. Se llega a ser sencillo. Es como para ser sencillo en clase. El primer día que das clase quieres contar todo lo que sabes. Y montas una jarana allí que los estudiantes dicen, ha venido uno nuevo, porque nos ha contado su tesis doctoral, todo lo que ha leído la noche anterior. Llegar a tener una palabra sencilla hay que saber mucho para ser sencillo. Es una conquista la sencillez, la conquista de toda una vida. Y yo aspiro a eso, pero no digo que lo sea capaz de serlo. Y desde luego, también soy ex, por todas las cosas que han citado, soy ex de muchas cosas, pero eso es una cosa que se llama la edad. Y me gusta haber vivido esas experiencias. Pero la vanidad, supongo que la tengo y lo que pasa es que estará emboscada. Eso se llamaba, mi madre le llamaba el amor propio. Es una expresión, no sé si se sigue empleando. Es que tienes mucho amor propio. Digo, bueno, si ese amor propio sirve para tener sana ambición, para luchar por lo que crees, para defender aquello que te importa, para no dar por perdida ninguna causa, para empeñar tu tiempo y tu vida por tus convicciones, bendito sea el amor propio. Ahora, ¿por qué? Porque a mí no me gusta ni la resignación, ni la claudicación, ni decir que no hay nada que hacer, ni que estamos perdidos, ni vivir una vida quejumbrosa permanentemente. Yo a las personas que trabajaban conmigo les decía, vamos a quejarnos una cosa, todos los días nos vamos a quejar, de 9 menos 10 a 9. Y de 9 menos 10 a 9 nos quejamos. Y a partir de las 9 vamos a hacer algo, por favor. Y luego también digo otra cosa, les decía, y alguna vez salió en algún lugar, aquí hay que venir llorado de casa. Así que, llorado de casa. Se quejaban las compañeros y compañeras de casa, decían, no, nosotros les decimos aquí hay que venir llorado del trabajo, porque la que nos dan en casa es también bastante notable. Pero yo creo que debemos de huir de un país con más tendencia al engreimiento y al lamento que a la sencillez y al esfuerzo por sacar adelante lo que creemos. Yo no sé si eso es vanidad o no, no lo sé. ¡Qué arte! Ha pedido una palabra por allí, ahora te llevarán el micrófono, sí, allí. Sin micrófono no te van a oír, lo siento mucho. Adelante, mientras tanto te vuelvo a dar las gracias. A ti te voy a pasar el micrófono, sí, a ti. Pues mira, porque me pareces simpática, porque creo que puedes decir alguna cosa, porque un pajarito me ha dicho que te lo pase y porque me da la gana, así de claro. Luego, adelante. Jugando un poco, veo que hay interferencias. Jugando un poco con las palabras que habéis dicho de impotencia,
yo me siento como maestra impotente de la politización de la escuela pública. Reivindico como maestra de lengua, que tanto es importante la comprensión oral como la escrita, que es la lectura, y después viene la escritura. Pues no sé quién explica, y quiero rescatar organismos. ¿Más cerca? Bien, vale. Pues por eso hablaba tan despacio. Quiero reivindicar la escuela pública y el maestro de lengua, en el que nos han impedido evaluar integralmente desde nuestro trabajo, nuestra profesión, nuestra formación y las necesidades de los niños. Hemos funcionado ya hace un tiempo con recortes de recursos, que también le doy mucha importancia, o de dotaciones a la biblioteca, recursos humanos, como los maestros de lengua. Por ejemplo, todavía funcionamos con ortografía cuando hay un señor ya muerto, Alexandre Galí, que debe haber libros aquí, que propugnaba, había hecho un estudio de finales del siglo, ¿corto? ¿Más corto? Pues bueno, hay ortografía natural, no hay caligrafía, hay ortografía natural, hay grafomotricidad, psicomotricidad fina, palabras que los padres y las personas de fuera valoran o no pueden valorar porque no conocen. Entonces, hoy Carme Riera, la pregunta es, hoy Carme Riera ha salido en el diario y hablaba de que incluso sus estudiantes tenían dificultades de comprensión lectora. Dices, bueno, esto, ¿quién lo ataja? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién lo evalúa? Los escritores por un lado, los medios de comunicación y los maestros. Yo creo que tú estás haciendo una tesis doctoral sobre la educación. Es decir, mira lo que es de curioso, Ángel, la vida. Tú acabas de decir que se tiene que venir uno llorado de casa y quejado de casa, ¿no? Entonces, lo acaba de decir y tú no has escuchado nada de lo que ha dicho él. Porque si lo hubieras escuchado, tu pregunta hubiera sido mucho más breve y a lo mejor no hubieras hecho, digamos, que yo te lo agradezco, pero que es curioso porque no nos escuchamos. Yo creo que no nos escuchamos. Yo lo noto en las entrevistas. Por ejemplo, yo voy a hacer una entrevista y le comento algo a la persona que me está entrevistando y le veo en los ojos que ya está pensando en la siguiente pregunta, no en lo que yo le estoy contestando. Entonces le meto una trampa y cae en la trampa porque no me ha escuchado. Entonces yo no sé si tú has escuchado a esta persona. Bueno, no me quites el micrófono, tío, que estoy yo... Quería hablar del... O sea, vamos, este se cree que como ha sido ministro, pues ala, quitar el micrófono a la presentadora. Un momento, perdona, que te estoy echando un capote como una casa y a ver, Bien. Entonces, yo lo único que pido como presentadora de este acto es que estamos en una librería, que estamos hablando de un libro que se llama Darse a la lectura, que estamos hablando de lo importante y lo bello y lo grandioso que es leer. Y que las reivindicaciones sobre la educación, que este señor ha sido ministro de Educación, son muy interesantes, pero quizá la respuesta la pediría breve, Ángel, porque esto no es un foro para hablar de, aunque sea muy importante, las reivindicaciones en educación. Me entenderás, espero, ¿no? Yo quería hablar del potencial, de a partir de ahora la política, medios de comunicación y maestros. De verdad, esto es una librería y hemos empezado hablando de un libro y yo sé que tú eres, como has dicho, maestra de lengua, que defiendes y reivindicas la escuela pública y los maestros de lengua, pero te pido, por favor, que te acuerdes de que estamos hablando de un libro que se llama Darse a la lectura y que no te quede corta la respuesta porque yo le voy a pedir que sea breve. Gracias. Primero, muchas gracias a los maestros de lengua. Y también, a veces algunos maestros de lengua han tenido también alguna implicación en una lectura de la lengua alejada de la literatura, que acababa haciendo la lengua una rama de las matemáticas, y creo que en esto también tenemos todos que trabajar, ¿no? Cuando se hace un estudio en PISA de los estudiantes en España, por ejemplo,
Lo más duro no es que se lea poco o no se lea mucho, que en general se lee bastante. Se lee bastante, los chavales leen bastante. El problema es muy duro, es lo que decía usted, que es la comprensión lectora. Es que a mí lo que me da miedo es que estamos leyendo pero no estamos comprendiendo lo que leemos. Y esto sí que es duro, porque a ver si encima vamos a ser uno de los países que más se lee, pero luego no comprendemos lo que hemos leído. Bueno, era en la línea también de lo que decía Mercedes, ¿no? El oído, ¿no? La enfermedad del oído que tenemos un poco también en España, del oído interno también, que nos duele mucho. Pero yo quería agradecer la labor de los profesores de lengua, de los maestros de lengua, y digo que hay que vincular de nuevo más la lengua y la literatura, que se han escindido. Algunos aprenden mucha lengua y no leen ningún libro. Esto es una cosa muy interesante, saben hacer todo tipo de árboles y estructurar las frases, pero luego no las leen. Es más, cuando las leen, en vez de fijarse en lo que dice la frase, lo que ven es la estructura y el árbol sintáctico. Es decir, nos alejamos de la comprensión. Educar es comprender, aprender a comprender. Eso es educar. Y enseñar a comprender. Y lo que en general no nos comprendemos bien. Ni en los ámbitos sociales, ni políticos, ni cuando nos reunimos, tenemos problemas de comprensión y de escucha también. Muchos de los problemas que tenemos son de comunicación, sean los trabajos que hacemos, como entre nosotros, entre la pareja, entre los hermanos, entre los amigos. Muchas veces, si entendiéramos más lo que decimos o lo que nos dicen, nos ahorraríamos muchísimos enfados. Cuando yo te digo que me gustaría que preguntaras algo o que tú comentaras algo, es porque me han hecho un gesto. Yo no sé ni quién eres, ni cómo te llamas, ni nada de nada, pero alguien en quien confío mucho me ha dicho que tú, la del pañuelo de los lunares, tenías algo que decir. Así que, por favor, el micrófono, porque así Ángel se queda con este. La del pañuelo de lunares se llama como tú, Mercedes. Y he sido compañera de Ángel en estos últimos casi 3 años, que ha estado en el ministerio. Con Ángel hemos leído muchas cosas, pero sobre todo, Ángel, hemos leído reales decretos juntos, circulares y alguna propuesta de ley. Seguro que esas no son tus lecturas recomendadas y seguro que nos puedes dar algunas lecturas recomendadas. Y después yo recuerdo un día muy bonito a cuenta de los libros, que vimos una exposición y había una foto de un maestro del Camerún. Y entonces había una rullana, en castellano un corro, de niños que estaban aparentemente leyendo. Estos niños no tenían libros. El maestro estaba hablando, los niños tenían las manos así y hacían como que leían, pero sin el libro. Es decir, estaban leyendo aquello que imaginaban que el profesor les estaba explicando. Y entonces lo comentamos con Ángel y hizo unos comentarios que no sé si acordará, que eran preciosos. Y a mí me gustaría que los dijera precisamente en relación a lo que significa un libro, que es diferente que leer en el ordenador o... Sí, gracias Ángel. Por eso, gracias por los años que hemos leído juntos, que ha sido un placer. Os podéis imaginar que era un verdadero placer. Desde luego. Aunque leyéramos reales 3 años, decretos. yo me hubiera enamorado. Espera un momento. 3 años al lado de él y llamándote Mercedes, madre mía, yo me hubiera enamorado, pero segurísimo. Además, Carmen debe estar acostumbrada, porque claro, hace 1 hora de deporte al día, cuidado, 1 hora de deporte al día, Y no tiene carnet de conducir, que ya os lo he dicho antes. O sea, que hay que llevarle a todos sitios. Quiero decir con esto que siempre tienes la excusa de, si quieres te acompaño, no pasa nada. No te pongas tan serio, Gabriel. Vamos a ver. Yo no recuerdo lo que dije. Sí recuerdo lo mismo que recuerdas, que es que algo se dijo. Y sí recuerdo yo los gestos de las manos. Hay una cosa muy interesante que es cuando aplaudimos. Yo también me he fijado, ustedes a veces aplauden. El gesto de aplaudir es un gesto exótico donde los haya. O sea, que de repente, no digamos ya cuando encima de aplaudir no hacemos, pero este gesto de
hacer ruido. Y de hacer ruido juntando y separando las manos, porque si uno junta las manos y no las separa, no hay ruido. Hace ¡pum!, se queda con el ruido. Y es el gesto de recibir y de entregar. Es un gesto de abrir y de dar, ¿no? Y de recibir, que se parece mucho como una suerte de abrazo, ¿no? Porque si uno abraza y no suelta, eso se llama el abrazo del oso. Abrazar no es querer poseer, no es querer dominar, no es querer quedarse con lo que uno abraza. Abrazar es dejar correr, dejar volar, dejar que algo siga su suerte y su curso. Cuando leemos un libro nos pasa un poco lo mismo, abrimos el libro, ¿no? El gesto de abrir. Alguno hablaba que es como el gesto del abanico, es como el gesto de la paloma, es el gesto del vuelo, es el gesto... Y este gesto de las manos, que es un gesto casi de plegaria, cuando uno coge el agua, cuando quiere recibir algo y retenerlo en las manos para que no se le escurra entre los dedos, ¿no? Todo este gesto tiene mucho que ver con el libro. Me dice recomendar libros. Pues, por ejemplo, Epicteto escribió uno que se llamaba Enquiridión. Ahí si alguno traduzca, por favor. Pero es que Enquiridión significa manual. Es decir, que cabe en las manos, que se tiene a mano. Y el Enquiridión de Epicteto es ese tipo de frases que uno debe tener o de ideas cerca a mano para cuando en la vida necesita echar mano de algo. Esto era un manual, lo que estaba a mano. Y por eso los libros me gustan a mí que sean manuales, tenerlos a mano, como se tiene a mano una mano amiga. Séneca, cuando le escribe Lucilio, le dice, oye, mándame unas frases que se me ha muerto un hijo y no sé ni qué hacer. Bueno, esto también es interesante, pedir un texto para un momento así. Y Séneca le dice, mira, yo no tengo ningún texto a mano, pero te puedo escribir uno, porque a mí también se me ha muerto un hijo. Y le escribe las cartas morales a Lucilio, que no es un texto sobre la muerte, pero son una especie de frases, textos para hacer compañía, para dar complicidad, para tener a mano. Yo hice un libro que titulé Palabras a mano, que era una recopilación de textos precisamente publicados en La Vanguardia. Y esas palabras a mano, que a veces requerimos, convierten los manuales no solo en algo que cabe en la mano, sino en algo de emergencia, de primeros auxilios, de tener a mano cuando no está nadie a mano. Algo que nos viene a la mano cuando quizá estamos solos. Y la lectura también es esa compañía y esa complicidad. Bueno, también se habla de la lectura de las manos, ¿no? Cuando uno le leen las manos. Y algo verían allí los chavales. Es también acostumbrarse a fijar la mirada. Es que la lectura nos enseña también a fijar la mirada. A fijar y a desplazar la mirada. Porque si uno solo mira, no lee. Es más, de niño, cuando se fijan solo en la sílaba, no lo pueden leer. Porque leer es ir olvidando lo que has visto, anticipando lo que vas a ver y no quedándote fijado en lo que estás mirando. Porque si no, no puedes leer. Porque es el juego de la memoria y del olvido. El juego del pasado que va pasando mientras el presente no se agota y anticipa lo que ha de venir. Y al leer lo que hacemos es un recorrido de la mirada que se desplaza y nos abre un poco al porvenir. Miren, un niño no sabe leer cuando solo sabe fijar la mirada en algo. Y por eso me parece que educar a los chavales en este modo de mirar, de concentrarse, ¿no?, de fijar la atención y de saber pasar la página, esto me parece también muy hermoso. Pero no sé. Es curioso, ¿eh? Ahora entiendo yo ahora entiendo yo a tus padres. Ya los entendí cuando conocí a Iñaki hace 35 años, pero es que hoy todos los hermanos sois iguales, oye. No, no tengo nada. No, pero no te pongas en plan pudoroso ahora y ¿eh? Su padre era carnicero. Calla un momento. Su padre era carnicero.
carnicero además, carnicero, o sea, un hombre profesional que vendía una carne buenísima y yo quiero que me hables de tu padre y de María Luisa Pujol. ¿Pero qué os dijeron en casa para que vosotros tengáis este pico, hijo mío? ¿Qué habéis comido? ¿Todo es debido a la carne? ¿O qué pasa? Hombre, ¿puedo contar alguna cosa de Pujol? Sí, ya que estamos en Cataluña, alguna cosa de Pujol, ¿no? Sin dar muchos datos. De Horta de Sant Joan viene el apellido Pujol, ¿no? De Horta de Sant Joan. Que viene de Horta de Sant Joan. De ahí viene de Tarragona nuestro Pujol. Y bueno, de un bisabuelo que fue a la guerra y le dieron por muerto. Y le dieron por muerto y además, porque pasado un cierto tiempo, pues se daba por muerto a alguien si no daba noticias. Y además su novia se casó con otro. Y además algunas pequeñas tierras que tenía las vendieron. Y cuando volvía y además, no sé si llegaron a hacer un entierro, pero algo parecido. Y cuando llegaba a Horta de Sant Joan, que hay una carreterita desde la estación hasta el pueblo, pues alguien le vio como si estuviera viendo un redivivo, ¿no? Primero que tengo que decir es que esto no es muy extraño, porque por lo visto era muy frecuente, ¿eh? O sea que no lo estoy contando como una singularidad, sino una complicidad. Y cuando le contaron que su novia se había casado, que las tierras ya no las tenía, que le daban por muerto, ¿saben lo que hizo? Se dio la vuelta, se fue a la estación del tren y cogió el primer tren que le llevaba a San Sebastián. Y esto no es ninguna desconsideración para una tierra que amamos con todo nuestro corazón y que la llevamos en nuestra sangre, sino es también un poco lo que en la vida a veces te produce la pérdida del suelo, del entorno, de la tierra, del lugar, de la raíz, ¿no? Y ya no te ves con fuerzas. Supongo que volvían todos de las batallas más desquiciados y centradas y solo tenía fuerzas para ir a otro lugar a rehacerse. Así que debemos venir de un muerto resucitado, lo cual también es verdad que hace más que los filetes. Y luego también, bueno, por contar algo, somos vasco-catalanes y no somos especialmente nada. Y lo cuento tan así porque si aplaudimos algo, no es porque el que ha dicho algo extravagantemente singular, sino porque eso que cuenta nos pasa un poco a todos. Estas cosas de la lectura como encuentro con un pasado y también la apertura a un porvenir, de una u otra manera lo sentimos todos. Leer te da porvenir, leer te da porvenir. Ya llevo 2 páginas. Leer te da porvenir. Te da porvenir. Una cosa, Ángel, si tú no hubieras leído nunca, porque tu familia no hubiera tenido la suerte de tener el conocimiento suficiente como para leer y entregar la lectura a los hijos, si tú nunca hubieras leído y esa persona estuviera delante tuyo, ¿qué le recomendarías que leyera? Yo creo que la cultura y la educación combaten la miseria e ignorancia del mundo, de tal manera que, lo he dicho una y otra vez, o sea, si queremos combatir la miseria e ignorancia del mundo, nada es como más liberador que la cultura y la educación, nada ha hecho más por la equidad social, por la igualación social, y por eso yo creo que al que no ha leído nunca nada, lo primero que le diría más que recomendarle el libro es que se cultivara sentimientos, las emociones, las pasiones, la capacidad de imaginar, la capacidad de soñar, la capacidad de desear. En ese caldo de cultivo cae bien la lectura. ¿Cuál? En el caldo de cultivo de quien tiene... ¿Cuál me refiero? ¿Qué lectura recomendaría? Sí, porque todo eso lo puede tener, pero ¿qué libro le haría abrir la puerta de todos los demás? No, yo no creo que exista ahí el libro de los libros, salvo... probablemente, yo hay libros que me gustan mucho, ¿no? Pero esto no quiere decir nada respecto de eso. A mí me gustan los pensamientos de Marco Aurelio, por ejemplo. Pero las meditaciones o pensamientos de Marco Aurelio, es que no voy a contar
A mí me gustan los pensamientos de Marco Aurelio, me acompañan, me parecen libros interesantes. Me gusta el Moby Dick de Melville mucho. El Moby Dick de Melville, pues nos hemos quedado todos con la ballena blanca, pero es un libro absolutamente extraordinario desde todos los puntos de vista, ¿no? Me gustan las impresiones de África de Ramón Roussel, no digo Memorias de África, que también me gustó la película, Impresiones de África. Pero yo podría hacer una lista de cosas que me gustan, pero no le encuentro especialmente relevante esto, ¿no? O sea, es que ese es el problema que tenéis los sabios. Yo te he hecho una pregunta que no has escuchado, porque yo te he dicho, si tuvieras delante a alguien que no hubiera tenido la suerte por circunstancias de su vida, ¿no? La persona, por ejemplo, imagínate que sea una mujer de 50 años, que hay tantas, y tú le quieres entregar un tesoro que es decirle, empieza por esto. Y no le hables de los pensamientos de Marco Aurelio porque se pega un susto la tía que no vuelve a leer nada más. Es que claro, me hace gracia que cites a Epicteto, a Séneca y todo esto porque claro, a nosotros esto no nos lo han enseñado. O sea, este manual, esta cosa tan sabia de se me ha muerto un hijo y necesito un libro y que Séneca le diga no te preocupes que te lo escribo Lucilio porque a mí también se me ha muerto un hijo. Pues chico, a mí esto en el colegio a mí no me lo han enseñado. Y no te diré que se me haya muerto ningún hijo porque no tengo hijos, pero sí puedo haber necesitado en momentos de mucho dolor libros que me hubieran alimentado y me hubieran equilibrado. Y ojalá hubiera tenido a mano esto que tú has dicho ahora, que ya lo voy a colgar en mi blog para el que lo necesite, ¿no? Pero a esta mujer XX, no me vengas recomendándole a Marco Aurelio, por favor, porque entonces nosotros no vendemos nada en la librería y esto se va a la mierda. Porque yo sí que me voy a leer a Marco Aurelio, pero claro, un poco de responsabilidad, Gabilondo, por favor. Por esa responsabilidad yo recomiendo a Marco Aurelio, porque es un texto breve, primero, es breve, es sencillo, es un libro hecho, no está editado por RBA, digo para que no se piense alguno que viene de ahí la cosa. Es un libro escrito por un hombre tan empeñado en la acción, tan empeñado en su ocupación, que no tiene tampoco demasiado tiempo para venir con pérdidas de tiempo, sino que quiere un poco poner los pensamientos que alguien debe conocer para vivir. Y por tanto es el que me animo a decir, porque es que yo estoy reivindicando los grecolatinos, la lectura de los clásicos, que son clásicos no porque estuvieron en el pasado, sino son clásicos porque son vigentes, son clásicos porque nos dicen siempre de nuevo algo diferente, son clásicos porque hablan de los valores comunes, de las raíces comunes de la vida y por tanto no pasan de moda, solo pasa de moda lo que ha estado alguna vez de moda. Si estás de moda, pasas de moda, pero si no estás de moda... Estás hecho, vamos, un citador de la mode, c'est ce qui de mode. Los Gabilondo son muy afrancesados, os lo tengo que decir. Son muy afrancesados ellos. Bueno, yo para aliviar un poquito esto antes de que alguien más quiera preguntar algo, no sé si alguien se ha fijado en el anillo que yo llevo. Sí. A mí ayer me regalaron la cabeza de un elefante. Entonces yo llevo un elefante a modo de reivindicación. No estoy ni en contra de la caza ni nada de nada, pero estoy a favor de los elefantes vivos. Y entonces pregunto, el rey ha pedido perdón, cosa que se agradece, sí señor. Yo he escrito 2 posts en mi blog poniéndolo a parir y luego he tenido que reivindicar, que además lo he escrito delante tuyo, una postdata en el tren viniendo hoy. ¿Qué significado le das a la palabra perdón que por primera vez hemos escuchado? Tu hermano decía que era la primera vez que en España un cargo público, o sea, el rey no es un cargo público, pero vamos, una persona con responsabilidad pública pedía perdón y decía que eso había que aplicarlo a todo el mundo que tenía una responsabilidad pública y que hubieran podido pedir perdón muchas veces. ¿Qué significado le das a esa palabra tan bellísima, el perdón? En algún libro
yo escribí un capítulo que se titulaba Saber perdonar, lo difícil que es perdonar, porque no basta pedir perdón, hace falta que te perdone. Entonces el gesto de saber perdonar es muy complicado. A mí me parece importante saberlo hacer, también me parece muy difícil perdonar. Digo porque es que nosotros todos hemos tenido experiencias y es difícil siempre perdonar. Lo cual no quiere decir que no sea interesante hacerlo. Pero por eso ahora se trata de ver qué perdón recibe quien dice la palabra perdón. Se agradece la palabra perdón y ahora se trata de ver si sabemos perdonar. Además, ese gesto tenía un poco las cosas que a mí me contaban de chaval que había que hacer cuando uno se confesaba, que era, sabía que tener voluntad de propósito de la enmienda, había la confesión de boca, y luego había otra cosa que era el cumplir la penitencia. O sea, entre todas las cosas, además de decir, había una cosa que había que cumplir la penitencia. Y ahora vamos a ver qué penitencia traen estas cosas. Pero yo, como quiero pasar página, voy a pasar de la F a la G. Así que del elefante voy a pasar al elegante. Y voy a decir lo que quiere decir la palabra elegante, que algunas veces hemos hablado de esto. Y creo que ahora es el momento de ser elegantes. No tanto el momento del elefante, sino el momento del elegante. Legere, acabo enseguida, legere quiere decir leer. Sí, pero no, digo, sin hacerlo la pronunciación más vaticanista, pero digo, legere es leer. Eligere es elegir. Leer es elegir. Legere es eligere. Leer es siempre elegir. Y el que sabe elegir, el que tiene el don y la gracia de saber elegir, eso se llama elegante. Elegante no es el que va más o menos vestido así o así, sino el que sabe elegir. Sabe elegir con quién va, sabe elegir lo que se pone, sabe elegir lo que dice, sabe elegir lo que piensa, sabe elegir lo que lee. Y ese es un don, una gracia. Tener la gracia de saber elegir, en eso consiste ser elegante. El que no es elegante se equivoca en el elegir, elige mal. Y entonces yo creo que ahora lo que tenemos es reconocer que la elección de la palabra perdón es una buena elección. Es una elección elegante. Está bien elegida esa palabra. Lo que había que hacer es, yo creo, es decir la palabra perdón. No la palabra exculpación, no la palabra buscar argumentos para disimular, es que, no es el es que. Vivimos en un país de esques. Es que yo no he sido. Aquí nunca nadie ha sido. Y yo lo que quiero decir, dado que he estado en un gobierno y antes se me ha preguntado, es que yo sí he sido. Yo sí he sido. Y me hago responsable de las cosas que haya podido hacer. No digo culpable, digo responsable. Y por tanto, no es lo mismo ser responsable que ser culpable. Y lo que digo es que cuando el rey o quien sea dice la palabra perdón, haciéndose responsable de lo que ha hecho, me parece elegante hacerlo. Pedir perdón me parece elegante. Ahora viene lo de no lo volveré a hacer, cumplir la penitencia, todas estas cosas. La confesión de boca ha estado bien. Ahora viene el propósito de la enmienda, el cumplir la penitencia. Digo, por hacer una lectura laica del gesto ese que tuvo algo de confesión pública. Y me he equivocado. No lo voy a hacer más veces. Pido perdón. Pero a mí me parece que a la elegancia del saber pedir perdón ha de corresponderse con la elegancia del saber perdonar. Esta es mi opinión. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! Este no era un debate sobre formas de Estado, ¿no? Ni de gobierno. No, pero estamos hablando de las palabras, estamos hablando del significado de las palabras que tienen importancia. Vamos a ir terminando, pero si alguien quiere intervenir para decir algo, para recomendar un libro que le haya apasionado, que le esté apasionando igual que he hecho antes, yo creo que hemos hablado durante toda la noche de muchas cosas que están en el libro de Almudena Grandes, entre otras de la importancia de un profesor, de la importancia de alguien que te
ayude a entender. El profesor como un puente, el profesor como alguien que te hace ir al encuentro de las cosas, que no te hace la vida imposible, como una profesora que hay en el colegio de mis sobrinos, que es una profesora que yo la odio, porque en vez de ayudarles a aprender y a estudiar y a ser felices, lo que hace es les acompleja. O sea, les dice, pero tú cómo puedes ser tan tonto. Claro, esto ya empezamos fatal con esto, ¿no? Hay de todo, hay profesores que te ayudan y te empujan y te entusiasman, que ahí está el truco de la educación, y estoy segura de que esta niña que está aquí delante, tú seguro que tienes una profesora que te cae mal y otra profesora que te cae fatal. ¿A que sí? ¿Ves cómo sí? ¿Qué clase te da la que te cae fatal? A lo mejor está aquí. No te va a suspender. ¿Qué te da? Te da castellano, lo cual quiere decir que le da, castellano quiere decir que es literatura, ¿no? ¿O no? O es ortografía, o lengua, o yo qué sé qué. Así que castellano res de res, nena. Es antipática, ¿no? Pues dile de mi parte que siendo antipática jamás en su vida le querrá a nadie. A ver, vamos a ver. Hay muchas teorías de la educación y muy discutidas, pero hay 3 o 4 cosas que a veces decimos que son importantísimas en la educación. Hoy, como no venimos a hablar de educación, yo no voy a decir cuáles son, pero sí quiero mencionar 2. Una es el afecto. El afecto es muy educativo. Querer es muy educativo. Si uno no quiere a alguien, si no les queremos a la gente con la que vivimos, trabajamos, damos clases, si no hay afecto, yo ya sé que educativamente estamos perdidos. Y segunda cosa, es muy importante esperar del otro lo mejor. Si uno no espera del otro nada, está perdido. Está perdido el otro también. Porque desde luego si un profesor al estudiante que tiene en clase le dice, mira, no vales para nada. Además, podríamos hacer el experimento. Prueben ustedes a coger un estudiante, por ejemplo, de la fila 2 y no dejen de decirle todos los días que no vale para nada, que es un inútil, que no va a llegar a nada. O prueben a hacerlo con su hijo, que también es muy interesante el experimento. Les aseguro que tendrán un éxito, porque se cumple, absolutamente. Nada produce más éxito que el esperar algo de alguien y esperar lo mejor de alguien. Sacar de alguien lo mejor. Hacer crecer a las personas con las que uno vive, con las que uno trabaja. Y hay gente que sabe sacar lo mejor de las personas con las que está. ¿Cómo le vas a decir que no vale para nada a ese pobre niño? Me la complejas para No, toda pero la vida. estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que si uno le dice todos los días eso a un niño, lo acaba logrando. Y por tanto, sí, lo acaba logrando el que no valga para nada. Esto es lo que quiero decir. El éxito consiste en que logra exactamente que no llega a ser nada. Porque nada logra mejores éxitos que el saber esperar algo de alguien. El hacerle crecer, ¿no? El decirle, mira, en ti hay muchas posibilidades y puedes desarrollarlas y señalarle cuáles son y hacer crecer a los demás. Y esto también es educar. Hay gente que anula, gente que aniquila, gente que seca a las personas con las que está. El mundo en el que vive y el entorno. Expertos en secar y disecar a los demás. No, y si además uno vive, si uno vive con una persona secante de estas, enseguida descubre que ha sido anulado. Y si uno vive con alguien que es capaz de incentivarte, estimularte, hacerte crecer, esto es un regalo también grande de la vida. Pero quiero que mi profesor... Algo pasa, Inés, algo pasa, algo pasa. Es la hora. Sí, yo creo que es el aviso de que tenemos que levantarnos. Yo antes de levantarnos quiero hacer un homenaje a Fernando Alberca, de cuyo libro tuvimos noticias en esta librería, un libro que se llama Todos los niños pueden ser Einstein, os acordaréis algunos, que las palabras de Ángel Gabilondo me recuerdan a palabras de Fernando Alberca, al que supongo que conoces o no conoces. Fernando Alberca, sí lo conoces, vale. Pues con estas palabras, y por supuesto tú tienes la palabra para despedirte, si nadie más quiere añadir algo, yo creo que esa desazón, esa impotencia a veces ante las cosas, las puede llegar a solucionar la lectura de un libro, porque el libro es tuyo y tú lo dominas en el tiempo cuando tú quieres, te acompaña cuando quieres.
Abres las hojas cuando tú quieres y en ese libro muchísimas veces encuentras lo que no encuentras en nadie alrededor en los momentos más complicados. Para mí un libro es compañía, aparte de aprender y todo eso. Un libro es un camino en medio de un campo de flores recién salidas en la primavera, aunque suene cursilísimo. Un libro es un campo entero de narcisos blancos donde vas caminando y vas abriendo páginas y allí encuentras la explicación a todo lo que te está ocurriendo. Los libros son el secreto de la felicidad, para mí. Entonces yo quiero saber, para terminar, que seas brillante, por favor, Gabilondo, ¿para qué? Porque claro, después de esta frase que he dicho yo, que me ha salido así tremenda, tienes que ser brillante para terminar, sobre todo porque los del streaming, que están todavía ahí aguantando, que ¿cómo os lo habéis pasado los del streaming? Vamos a terminar, un momento. Bueno, yo no voy a hablar ya de un libro, sino voy a hablar solo de una página. La palabra página, que tiene que ver de pango, significa aldea, es un tratado de paz. En una página es un tratado de paz. Y significa también aldea, de ahí viene la palabra, pango. Y ahí en una misma página conviven los adjetivos, los adverbios, los sustantivos, las conjunciones, los espacios en blanco, las líneas ocupadas, las márgenes desocupadas. Ese espacio es un espacio que es un tratado de paz. Aprender a vivir en la diferencia, derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, saber vivir en la diferencia en un espacio común. Eso es exactamente lo que significa una página y por eso a mí me gusta que tenga los márgenes anchos y amplios, generosos, para que uno pueda en los márgenes en blanco casi escribir y anotar, aunque luego no lo haga. Es el espacio del lector. Ese espacio en blanco es el lugar del lector. Yo les convoco a ese espacio en blanco para que reescriban lo que hemos leído. Y yo quería ahora, puestos a hacer pasar mal rato, que pase mal rato ella. Yo quería hablar de Mercedes también, ¿no? Porque no, pero ahora vas a ver. No, lo que quería decir, primero, muchísimas gracias a ti. Yo sé a quién, y en ti a todas las personas que trabajan contigo, por hacer de este espacio un sanatorio, ¿no? Salimos un poquito más sanos, mejor de salud por haber estado aquí. Nos cura, este es un sitio de cura, un sanatorio de la palabra. Y luego a Mercedes le quería citar a Hegel, que íbamos a hacer, no es Marco Aurelio, pero tampoco está mal, que es que nada grande se ha hecho sin pasión. Y yo quería un poco reivindicar la inteligencia de la pasión, que es muy tu modo de entender las cosas, ¿no? Apasionadamente, digo tu modo de entender, no he dicho todavía de ser, pero bueno, ya veremos. Pero desde luego también de ser. Es decir, esta pasión que es la pasión que nos convocó aquí, que nos ha traído aquí, que nos ha reunido y aquí, yo estoy seguro que aquí hay amistad entre los que estamos aquí, ¿no? Que nos ha unido también un poco más este acto de amor y pasión por los libros también. Y quería decir que sin afectos no hay conceptos, lo suelo citar yo mucho. Y no, lo que quiero decir, no, que sin afecto no hay conceptos es muy importante, porque a veces parece que tenemos que elegir entre la racionalidad y las pasiones. Y yo creo que hay modo de vivir armoniosamente la pasión. O tenemos que elegir entre los conceptos o los afectos, y yo creo que no hay conceptos sin afectos. Por eso yo también, para acabar, quería decir que me he sentido muy apreciado al ser convocado aquí, que no olvidaré este estupendo momento que hemos vivido y que lo desplacemos, no solo es el movimiento que nos une a nosotros, sino es el movimiento que nos une a los otros, es decir, el movimiento que nos une también a lo que otros dicen en los libros. Y vaya esto como un homenaje a los que están escribiendo ahora probablemente solos en alguna casa o en algún rincón, a quienes de una u otra manera dan su vida por la palabra, la escritura, pensando que a nadie importan. Yo quiero que hoy sientan sin saberlo que nos importa mucho y les queremos. Bueno,
Yo me quiero despedir de Ángel, agradecerle que haya estado aquí con todos nosotros, a Mercedes por supuesto, pero también deciros que una librera lo que más le gusta en la vida es cada mañana cuando llegan los paquetes llenos de libros y abrirlos, porque hay algunos que te enamoran, otros no tanto, pero algunos te enamoran y son los que te llevas a tu casa de viaje, lo que transmites a la gente para que te lo compre, para que disfrute junto contigo. Solo os espero aquí el día del libro para que vivamos esta magia del mundo del libro. Muchas gracias a todos por estar aquí.